Bueno, buenas tardes. Tengan un hermoso fin de sábado, un nuevo y hermoso fin de sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 7 de El amor de Dios y su justicia, el tema de este trimestre, y el título de la lección es El problema del mal. Y vamos a empezar por la Biblia, por la revelación de Dios. Hay una clara revelación en la Biblia acerca del origen del mal y de cómo trata Dios con el mal. Y la respuesta es clara, sí. La revelación de Dios sobre el origen del mal es muy clara y es sencilla, para que ninguno de nosotros sea engañado con la ciencia de Satanás, por la explicación que Satanás y sus siervos le dan a el problema del mal. Como leemos en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Lo que Dios reveló. Todo así dice Jehová. Y hay cosas que Dios nos reveló, y en este caso es para protegernos, y vamos a ver por qué. A la revelación de Dios es a la que debemos creer, sin agregarle ni quitarle nada, sin buscar comprender por medio de razonamientos humanos, de filosofías humanas, las cosas no reveladas, las cosas secretas, porque todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación ha sido revelado por Dios. Como leemos en Amós 3:6, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, al pueblo de Dios nada lo tiene que sorprender, porque todo lo que va a pasar con el pueblo de Dios ha sido anunciado. Y todo lo que necesitamos conocer para nuestra salvación también ha sido revelado. Y ahora llegamos a nuestra lección y nos preguntamos, ¿está la revelación de Dios reflejada en esta lección? Y lamentablemente tenemos que decir que no. Los autores se basan en razonamientos humanos, en filosofías humanas, que cuando uno las analiza racionalmente resultan ser burdos y a veces absurdos, sofismas y falacias. Y vamos a analizar esto, porque es importante poder diferenciar la verdad del error. La lección de esta semana, como las lecciones de los trimestres pasados que tocaron este tema, por ejemplo, el gran conflicto del año pasado, no presentan la verdad acerca del problema del mal, sino, veladamente, en forma encubierta, presentan la ciencia que Satanás creó para explicar la existencia del bien y del mal, la ciencia con la que arrastró la tercera parte de los ángeles. Y en síntesis, la ciencia y Satanás, lo que afirman sus siervos, es que Dios es el único creador de todo, incluyendo el bien y el mal, y como la muerte, que es parte de su ley eterna, dicen, ambos provienen de Dios. Y eso es muy claro en las afirmaciones de los teólogos de Roma y vamos a ver en nuestros teólogos. Y afirman que el bien y el mal son parte de un todo y no puede existir uno sin el otro. No existe el bien sin que exista el mal. Por lo tanto, son eternos. Y afirman que el mal ya existía y Lucifer descubrió lo que Dios conocía y había ocultado. Ocultaba lo que era parte de su esencia, de su sustancia, su otro yo. Porque indican que el mal es el otro yo de ¿quién? De Dios. Y es eterno. Ahora, esa es la filosofía humana. Y esto podemos verlo reflejado en lo que enseñaron y enseñan los siervos de Satanás. Empecemos por Zoroastro. Como lo explicó Zoroastro, el creador del dualismo, siendo inspirado por Satanás, el bien y el mal provienen de una misma fuente, dijo él. Al que él llamó el Dios único y creado y creador de todo. Por eso incluye el mal, creador del mal, del que además provenían todos los dioses de los pueblos, siendo diferentes manifestaciones del mismo Dios, al que llamó, justamente Zoroastro llamó, o Zaratustra llamó, Ahura Mazda. Fíjense que él dijo que Ahura Mazda es el ser del cual provenían todos los dioses. Por eso los medopersas respetaban las religiones de otros pueblos y adoraban a los dioses de todos los pueblos, porque para ellos eran todos manifestaciones de Ahura Mazda. Y esto es parte de la religión medopersa, justamente, el pecho de plata de la gran imagen de Baal, porque la cabeza representa a Babilonia,
el pecho a Medo-Persia, las caderas a Grecia, las piernas a Roma, y el resto a los países en los que se partió el Imperio Romano. Y es el fundamento de la formación de la Triple Alianza Religiosa, porque cuando se unieron todas las religiones el 27 de octubre de 2011, anunciaron que todas se reconocían unas a otras como adoradoras del mismo Dios, al que cada una adoraba de acuerdo a su propia tradición. Y eso es lo que dijo Zoroastro, ¿no? Y vamos a ver un poco el zoroastrismo, ¿qué es? El zoroastrismo, por el nombre de su fundador, es la denominación de la religión y filosofía que, derivada de una religión anterior denominada mazdeísmo, se funda en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro, Zaratustra, que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, al que representan con la imagen del sol, vamos a ver, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo. Y aquí está justamente como las imágenes de Zoroastro, que es el sol, con forma humana, con alas, con una cola, porque iba volando por todo el cielo. Y lo interesante es que a Zoroastro se lo representaba como, como siendo sostenido por un dragón. Y usaba una mitra con una cruz en la cabeza. Fíjense que está la mitra y la cruz. Un símbolo pagano y no cristiano. Y Ahura Mazda, como él lo definió, el único creador increado de todo, era el origen del bien y el mal y los integraba como un todo. Vamos a ver la filosofía de Zoroastro. El príncipe profeta Zoroastro, o Zaratustra, había comenzado a predicar el mazdeísmo hacia el año 700 a.C., en paralelo a Isaías. Fue durante el periodo aqueménida cuando el zoroastrismo alcanzó en el suroeste de Irán, donde pasó a ser aceptado por los gobernantes y a través de ellos se convirtió en un elemento definidor de la cultura persa. La religión no solo estuvo acompañada de la formalización de los conceptos y divinidades del panteón indo-iranio tradicional, sino que también introdujo varias nuevas ideas. Y vamos a hacer hincapié en esto, fíjense, como el libre albedrío, concepto usado en nuestra lección. Y vamos a ver cómo se relaciona las ideas Zaratustra inspiradas por Satanás con nuestra lección. Se trataba de una religión dualista, en la que el mundo estaba regido por dos principios: el bien, Hormuz o Ahura Mazda, simbolizado por la luz, el sol, y el mal, que no era un dios aparte, sino el espíritu del mal representado en Ahriman. Zoroastro distinguió los dos polos de una dinámica particular, la creación y la destrucción, contempladas como un todo en Ahura Mazda. Entonces, ¿qué pasaba con Ahura Mazda? De él venían el bien y el mal, la creación y la destrucción. El bien, representado por Hormuz, o el mal, representado en Ahriman, que eran justamente los dos polos de Ahura Mazda, que era un dios dualista, el bien y el mal. Y fíjense lo que dice a continuación: los seres humanos debían llevar una vida pura y emprender buenas acciones para conseguir que el bien triunfara sobre el mal. Y esto es importante y lo vamos a resaltar. Los seres humanos eran responsables entonces de que el bien triunfara sobre el mal. Esta religión carecía de templos, alzándose simplemente altares al aire libre donde ardía una llama permanente. Esta doctrina consta en el Zen Avesta. Y fíjense, entre otros dioses indo-iraníes reverenciados en el periodo se incluye aquí a Mitra, el dios de quién, de Constantino, a cuya imagen después llamaron Cristo. Deidad solar asociada a la nobleza y a los guerreros, y la diosa Anaíta. Ahora, fíjense que esto es importante, porque Zoroastro sostiene que el bien y el mal siempre existieron, porque ambos provienen del creador de todo, y los seres creados deben elegir qué hacer usando su libre albedrío, para que el bien triunfe sobre el mal. Entonces, si usan mal su libre albedrío, el mal triunfará sobre el bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hombres? Usando su libre albedrío, tienen que elegir
si quieren que triunfe el bien o el mal. Eso es lo que dice Zoroastro. Como veremos, la doctrina de Zoroastro es la que también sostienen los autores de nuestra lección. Y vamos a ver, y no veladamente, esto directamente lo pone. Después está el taoísmo, que enseña que el bien y el mal son parte de un todo, no puede existir uno sin que exista el otro, y no existe ni el bien ni el mal en estado puro, ¿no? Y ahí viene el yin y el yang, fíjense esta imagen. La parte blanca no es totalmente blanca, tiene también negro, y la parte negra no es totalmente negra, sino tiene una parte blanca, porque son lo mismo. Y vamos a leer estos aspectos filosóficos que, por supuesto, no tienen nada que ver con la revelación de Dios. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias. Ya no estamos en el dualismo, solamente opuestas. Acá son complementarias, pero interconectadas, que se encuentran en todas las cosas y que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro del mismo. O sea, fíjense, el bien que depende de quién para su existencia, del mal. Y a su vez, el mal está dentro del bien. De esto se deduce que nada existe en estado puro, ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde otro punto de vista. En este sentido, la categorización solo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, yin y yang, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas las cosas del cual surgen. Así, el taoísmo sugiere que el yin y el yang no existen por separado, sino que forman un todo completo y armónico. La idea es que, en lugar de verlos como opuestos absolutos, dualidad, en la dualidad de Zoroastro, debemos verlos como dos aspectos de un mismo todo, de no dualidad, que están interconectados y forman un todo completo y armónico al tener su origen en el Tao. Tiene el mismo origen. Esa es la idea del yin y el yang, que la que muchos creen. Y ahora vamos a San Agustín. San Agustín, que conoció las profundidades de Satanás, se convirtió en uno de los asesinos de los verdaderos cristianos, porque es uno de los santos de Roma que mandó a asesinar a los verdaderos cristianos, usa estos conceptos para su tesis sobre el bien y el mal, indicando que el mal es parasitario del bien. El mal, dice, no es un ser, no tiene realidad independiente, es parasitario del bien. O sea, no existe independientemente del bien. Es parasitario, están juntos, es como el yin y el yang. Pues se define como un elemento accidental, mera afectación de la criatura. La corrupción o daño es un defecto contra la naturaleza, es decir, es un perjuicio contra el orden y las demás perfecciones de la criatura. En el universo, dominado por la ley eterna, todas las criaturas deben someterse a los principios de la justicia y mantener el buen orden. Por eso, fíjense lo que dice, no todas las formas evidentes de corrupción son censurables. ¿Por qué? Porque el mal y el bien forman parte de lo mismo. Ahora, esto lo dijo San Agustín, el filósofo de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? En consecuencia, si aceptamos lo que dice San Agustín, que es lo mismo que dice digamos, Zoroastro, y después los que definieron el yin y el yang, el Tao, el mal es el parásito alter ego u otro yo del bien. ¿Por qué? Porque no existen uno sin el otro. Y el bien es el parásito alter ego u otro yo del mal, de acuerdo de qué punto de vista tomemos. Y increíblemente, esta es la ciencia que reflejaron nuestros teólogos en el libro de la Trinidad, mostrando que son discípulos de San Agustín, claramente, indicando que Satanás, el mal, es el parásito alter ego u otro yo de Jesús, el bien. Y esto lo leemos en el libro de Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, página 258. Sencillamente el pecado no puede existir sin la naturaleza de amor de Dios, pues es un desarrollo perversamente parasitario, o sea, vive a expensas de otro. Solo el poder inteligente de amor divino que reside en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
tiene el poder de revelar y juzgar su parásito alter ego, otro yo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás y el pecado son el otro yo de Jesús. O sea que son lo mismo. Y esto no es la ciencia de Dios, esto es la ciencia del príncipe de este mundo. Esto implica que, como Zeus y Hades, porque Zeus era hermano de Hades y los dos tenían la misma esencia, la misma sustancia, y en Zeus se mostraba la parte buena y en Hades, el dios del infierno, la parte mala, implica decir que la Trinidad y Satanás comparten la misma esencia, la misma sustancia, la sustancia de los dioses de la Gran Babilonia, que manifiesta su lado bueno en el Dios Hijo de la Trinidad y su lado malo, su parásito otro yo, su alter ego, el Satanás, y también en el Dios Padre de la Trinidad, porque el que nos ama, ¿quién es? El Dios Hijo, el Dios Padre que quiere hacer, castigar. Y mató al Dios Hijo para satisfacer su justicia. Y ahora vamos a la tesis de nuestra lección después de ver esto. ¿Cuál es la tesis de los autores de nuestra lección? Es que el mal es el resultado del mal uso del libre albedrío. Hablan como Zoroastro. Lo que equivale a decir que el mal es el resultado de una mala elección entre dos cosas preexistentes. La elección del mal en vez de la elección del bien, como Satanás le inspiró a decir a Zoroastro, también llamado Zaratustra, lo que hace que el mal triunfe sobre el bien. Y vamos a ver lo que dice nuestra lección. Esto es lo que dice la lección del miércoles 12 de febrero de 2025. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras dicen, revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Y agregan ahora algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. Concepto de Zaratustra. De acuerdo con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Fíjense lo que dicen. El mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. O sea, somos responsables de que exista el mal. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. ¿Por qué? Sin embargo, ¿otorgaría Dios libre albedrío si esto lleva al mal? Respondiendo a esta pregunta, C.S. Lewis escribió que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor, la bondad o el gozo valgan la pena. Fíjense que el libre albedrío hace posible que el mal exista. Un mundo de autómatas, agrega, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. Y esto lo escribió en su libro Cristianismo y nada más. Ahora, ¿es C.S. Lewis un siervo de Dios? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera lo es. Ni siquiera es adventista. Es un siervo del príncipe de este mundo. El mal es el resultado del mal uso del libre albedrío por parte de los seres humanos. El libre albedrío lleva al mal. La causa del mal es el mal uso del libre albedrío. Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera, todo esto es mentira. Estos razonamientos son falacias, sofismas creados por los siervos del príncipe de este mundo para enseñar una mentira que contradice la clara revelación de Dios. Y repiten lo mismo en la lección del jueves próximo, jueves 13 de febrero. Dicen los autores de nuestra lección, Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío, porque esto es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal, lo repiten. ¿Cuál es la causa del mal? El mal uso del libre albedrío. Una vez más, quedan muchos interrogantes. Dios permite temporalmente el mal, dicen, aunque lo desprecia apasionadamente, porque descartar su posibilidad excluiría el amor y porque destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. Ahora, Dios permite el mal porque descartar su posibilidad excluiría el amor. Y no, es una cosa terrible, de ninguna manera. Esto equivale a decir que el mal es el alter ego u otro yo del amor.
Y se trata de dualismo y es parte de la ciencia de Satanás. Y vamos a tratar de hacer todo esto que vimos, haciéndonos preguntas y contestándolas con la Biblia. Por eso la próxima parte la titulamos Deshaciendo la mentira. ¿Cómo deshacemos la mentira? Con la clara revelación de Dios, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empezamos por una pregunta. ¿El amor y el mal son eternos? ¿El mal es el eterno parásito del amor? Y la respuesta es clara, no. Ese pensamiento es parte de la ciencia de Satanás. El amor es eterno porque Dios es eterno, porque Dios es amor y es eterno. En cambio, el mal no existía antes de ser creado en la mente de Satanás, la mente de Lucifer, y en el futuro dejará de existir. En Jehová, nuestro Dios y Padre, no hay iniquidad o maldad como si la hay en los dioses de la Gran Babilonia. Y empezamos por Deuteronomio 32, 3 al 6. El cántico de Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. ¿Hay iniquidad en Jehová? No. ¿Tiene algo que ver Jehová con el yin y el yang? No. ¿Con Ahura Mazda, el creador del bien y el mal? Tampoco. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. O sea, Dios no tiene corrupción. ¿Quién la tiene? Nosotros. Así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y vamos con otra afirmación de nuestra lección. Descartar la posibilidad de el mal excluye el amor, porque eso dicen nuestros teólogos. Y la respuesta es clara, no, ese pensamiento también es parte de la ciencia de Satanás, que está reflejada en nuestra lección. Es fácil darse cuenta de ello, ya que hubo un tiempo en el que el mal no existía y solo existía el amor, y después del milenio volverá a repetirse la misma situación. ¿Dejará de existir el amor cuando ya no haya mal, cuando ya no haya maldad? No, de ninguna manera. Por eso lo que dicen nuestros teólogos es una falacia, un falso razonamiento, una mentira. Ahora, como dice Pablo en Romanos 8, 18 al 21, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, ¿qué está esperando la creación? Ver a los hermanos de Jesús. El pueblo conoce a su Dios y tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ¿qué pasa con esta creación? Está corrupta, como nosotros, como nuestra mente. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a libertar también a la creación. ¿Cómo lo va a hacer? Creando cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, lo que Dios nos muestra claramente, y vamos a verlo, es que hubo un tiempo donde solo existió el bien, hasta que se halló en Lucifer la maldad, en el padre de la maldad, y antes no existía. O sea que el bien y el mal no son parte de la misma cosa, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y desde que se halló la maldad en Lucifer, existe la maldad hasta que deje de existir después del milenio. Y justamente el hombre conoció la maldad. Y nuestra creación, nuestro universo, fue hecho cautivo justamente de corrupción. ¿Hasta qué? Hasta que Dios cree cielos nuevos y tierra nueva y solo exista nuevamente el bien y no la maldad. Y esto es lo que niegan nuestros teólogos adoptando estas filosofías de hombres. Y como dice Pedro, 2 Pedro 3:10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas, dejarán de existir. Y en 2 Pedro 3:3 se agrega, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, ¿qué va a haber en los cielos nuevos y la tierra nueva? Solo justicia,
solo árboles de justicia, no va a existir el mal. Y en Isaías 65, 17 al 19 leemos, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro y voz de clamor. Y vuelve a repetir en Isaías 66 la promesa, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y en Apocalipsis 20:11 se le muestra a Juan lo que va a suceder. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, desaparecieron. Esta creación corrupta desaparece. Y como dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, y no van a existir más. Y después Juan dice lo siguiente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿no? Y como Dios prometió, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte existía, antes no, el llanto existía, no, el clamor, el dolor, nada de eso. Son frutos del pecado, y después no van a existir. Y eso es muy claro. Por tanto, es claro que la muerte no es parte de la ley de Dios. Es un invento de Satanás y de sus teólogos. Y ahora nos hacemos otra pregunta. ¿El mal surgió por una mala elección de Lucifer, por su mal uso del libre albedrío, porque eligió el mal en vez de elegir el bien? Y la respuesta es clara, no. El mal no existía y Lucifer no usó su libre albedrío para elegir entre dos opciones, el bien y el mal. Lo que Dios reveló por medio de Ezequiel es que la maldad fue creada en la mente de Lucifer, el padre de la maldad. Y para protegernos a cómo llegó a existir la maldad en un ser creado perfecto, Dios lo llama el misterio de la iniquidad, para que no nos metamos en razonamientos con los cuales Satanás nos puede embaucar. Por eso Dios, para protegernos, dijo, esto es lo que necesitan conocer. Y leemos Ezequiel 28. Hijo de hombre, dice Jehová, levanten endechas sobre el rey de Tiro, que es el padre del príncipe de Tiro, porque primero habló del príncipe de Tiro, símbolo del Papa, como dice Pablo, el hijo de perdición, y después habla del rey de Tiro, porque el príncipe de Tiro es un hombre, y el rey de Tiro, su padre, es Satanás. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, ¿cómo era Satanás? Era perfecto, lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque en su mente tenía la ley de Dios. Y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y acá está hablando no el Edén de la tierra, sino el del cielo, en el paraíso. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Entonces, ¿de quién está hablando Dios? De un hijo de él, un ser creado, de Lucifer. Tú, querubín grande, protector, está hablando de un ángel, un querubín. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Y qué le dice? Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y eso es lo que Dios revela. ¿Dónde se halló la maldad? En la mente de Lucifer. ¿Existía? No. ¿Usó su libre albedrío Satanás para elegir entre el bien y el mal? No, porque no existía la maldad. Él la creó. Y a pesar de ello, los autores de nuestras lecciones incluyen otras definiciones sobre el origen del mal, como pudimos ver el año pasado en las lecciones sobre el gran conflicto, afirmando que Satanás eligió pecar usando su libre albedrío.
Y esto apareció en la lección justamente del domingo 31 de marzo del 2024. ¿Y qué dijeron nuestros teólogos ahí? Dios no creó un diablo, creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Este ser angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir. Fíjense, sigue la misma tesis que en la lección actual, hablando de la libertad de elegir, el libre albedrío. Un principio fundamental del gobierno de Dios que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer en sí mismo. No hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelara contra su creador. O sea, ¿qué hizo? Según los autores de nuestra lección, Lucifer permitió que en él entraran el orgullo y los celos. Pero para que alguien pueda elegir, fíjense esto, deben existir las opciones entre las que elegir. Al indicar que Lucifer eligió permitir que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón, el autor nos está indicando que el orgullo y los celos, que son parte del mal, ya existían. ¿Y qué pasó? Lucifer permitió que echaran raíces en su corazón. Y no es verdad. Esta es claramente la afirmación de la ciencia de Satanás. Ahora, que se presenta continuamente y veladamente en nuestras lecciones. Porque lo que dice la Biblia es que Satanás creó la maldad. No permitió que algo externo entrara a él y echar raíz en su corazón. Él la creó. ¿Y cómo pasó la iniquidad a la mente y el corazón de los otros seres creados? Y es claro, Satanás se las enseñó, se las dio a conocer a los que expresaron conscientemente ese deseo, como se le enseñó a Adán y Eva, como leemos en Génesis 3:11. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Por qué? Porque no estaba en el fruto ese conocimiento. Alguien se lo iba a enseñar, o sea, comer el fruto era la señal de la elección consciente de querer conocer la ciencia de Satanás y darle permiso a Satanás para que se le enseñe. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y de ese modo, Satanás empezó a escribir la ciencia del bien y el mal en la mente de Adán y Eva. Ahora, ¿qué somos nosotros? ¿Árboles buenos o árboles malos? Todos somos árboles malos y no por una elección nuestra, no por el mal uso de nuestro libre albedrío, como indican los autores de nuestra lección. Y eso es muy claro en la palabra de Dios, como leemos en Mateo 19, 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Sino uno, ¿quién? Dios. ¿Hay árboles buenos en la tierra? No. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y por qué son árboles malos? Como dice Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos árboles malos. Y no por una elección nuestra. Y ahora vamos a profundizar un poco más en esto. ¿A qué llama libre albedrío los autores de nuestra lección? Como podemos ver en sus razonamientos, llaman libre albedrío a el concepto filosófico desarrollado por los filósofos y teólogos de la Gran Babilonia. Porque hay dos opciones, porque el libre albedrío es un sustantivo masculino, que primero, en la primera acepción, es la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente, y la segunda es la doctrina filosófica que establece que la conducta humana es reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externas a las personas, a la persona. Ahora, si tomamos el segundo concepto, y como nuestro concepto de libre albedrío, eso explica por qué los autores de nuestra lección indican que el mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Porque dicen que es nuestra responsabilidad que existe el mal. Y en consecuencia, eso aira al Dios Padre de la Trinidad. Según esta filosofía, la inspirada por Satanás de Zoroastro, haciendo uso de su libre albedrío, un árbol malo puede dar frutos buenos y hacer que el bien triunfe sobre el mal. Porque eso es lo que dicen los autores de nuestra lección. Y esa es la ciencia de Satanás. Y si no lo hacemos, airamos al Dios Padre de la Trinidad de modo tal que busca castigarnos. Porque esa es la ciencia de Satanás. Eso es lo que enseñan los teólogos de Babilonia
y nuestros teólogos. Ahora, ¿qué enseñó Jesús? ¿Pueden los árboles malos, los esclavos del pecado, dar frutos buenos? Y Jesús fue claro, no pueden. Y no es por el mal uso del libre albedrío. No es una cuestión de libre albedrío, porque nosotros no elegimos ser árboles malos. No podemos dar frutos buenos por el mal tesoro en nuestros corazones, porque no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y no podemos guardar la ley de Dios. No podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Jesús fue claro, Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Y quién es el bueno? Es Dios. ¿Y qué somos nosotros? ¿Buen árbol? No. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? No, no puede. ¿Puede, usando su libre albedrío, elegir el bien y no el mal? No, no puede. Como dice Jesús en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ese es el problema del hombre, el tesoro del corazón. Y a los dirigentes de su pueblo Jesús le dijo claramente, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tienen el amor de Dios, no pueden amar como Dios ama. No pueden amar a Dios ni amar a sus hermanos, porque son árboles malos. Y Jesús fue claro también, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Del mal tesoro del corazón. Ese es el problema del hombre. Y como podemos ver claramente, los árboles malos no podemos usar nuestro libre albedrío para dar frutos buenos. El mal uso del libre albedrío no tiene nada que ver con los malos frutos de los hombres. Y eso es claro. Lo que enseña nuestra lección es falso. El mal no es el fruto del mal uso que hacemos nosotros del libre albedrío. Es falso, es mentira. Como decimos en Argentina, es un verso, es verdura. Ahora, ¿cómo llegamos a ser árboles malos? Recibiendo de nuestros padres el mal tesoro de nuestros corazones, el mal tesoro que puede ser perfeccionado hasta que el hombre llega a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente. Como dice Pedro en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿cómo llegaron Adán y Eva a convertirse en árboles malos? Por el mal uso que hizo Adán de su libre albedrío, dado que Eva fue engañada, pero él no. Por comer conscientemente del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo lo que sucedería, Adán le abrió la puerta de sus mentes a Satanás para que él les diera a conocer su ciencia y corrompiera el buen tesoro de sus corazones. Entonces dejaron de tener escrita la ley de Dios en sus mentes y sus corazones, y en su lugar empezó a ser escrita la ley del pecado, la ley que Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón. Y tristemente para ellos, vieron que la ley del pecado fue perfeccionada en la mente de Caín, de modo que llegó a ser el primer hombre que fue parte de la simiente de la serpiente, hijo de Satanás, y mató a su hermano. Como Dios les anunció y le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, una mujer simbólica que tendría hijos, que serán los hijos de Dios, y entre tu simiente, tus hijos, y la simiente suya, los hijos de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Juan, en 1 Juan 3, 10 al 12, nos indica que Caín fue el primer hijo de ¿quién? De Satanás. En esto se manifiestan los hijos de Dios, porque ya había hijos de Dios en el tiempo en el que Juan escribió esta carta, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. O sea, no tiene el amor de Dios en el corazón, no nació de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de ¿quién? Del maligno, y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso se repite en la historia, porque lo mismo sucedió con los apóstatas de la iglesia primitiva, que hicieron la obra de Balaam y por adorar conscientemente a la abominación desoladora, al nuevo Dios universal o católico de la bestia romana, a la Trinidad, fueron convertidos en habitación de demonios, los demonios los llevaron a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en asesinos de sus antiguos hermanos, ¿no? Y buscaron usar el poder del Estado para asesinarlos, como vemos en el edicto de Tesalónica del año 380, donde la bestia romana obligó a adorar a la Trinidad y ordenó que tengan el nombre de cristianos católicos quienes adoren a la Trinidad, mientras que a los demás los juzgó dementes y locos, porque lo que no podían comprar ni vender, y sobre los que además declaró que pesaría la infamia de la herejía, y sus lugares de reunión no recibirían nombre de iglesias, y serían objeto primero de la venganza divina, y después serían castigados, dice, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, la voluntad de la Trinidad. Y esa es la abominación que se incluyó en nuestra iglesia. Y como Dios le mostró a Juan en ese tiempo, Satanás se regocijaba, dice, por la caída de tantos. Y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza en su religión, al pueblo que conocía a su Dios, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes, cuáles las definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. Fueron muertos por negarse a adorar a la abominación desoladora, la abominación del desolador, a la Trinidad, y eso es muy claro. Ahora, ¿qué fruto puede dar la adoración de la Trinidad si uno lo hace conscientemente? ¿Puede dar otro fruto? No. Va a dar el mismo fruto que dio en Caín y en los apóstatas que se convirtieron en asesinos de sus hermanos, como San Jerónimo, San Atanasio, San Agustín, etc. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a terminar nuestro estudio hablando del Evangelio para los árboles malos. ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio para los árboles malos que no pueden dar frutos buenos? ¿Son responsables del mal? No, no son responsables del mal. Pero pueden elegir si conocen el Evangelio. Si no lo conocen, no pueden elegir. En primer lugar, la primera buena nueva es que Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, ama a los árboles malos, ama a los esclavos del pecado, ama a las ovejas perdidas, como el Padre amaba al Hijo pródigo, y no está irado en contra de ellos, porque den frutos malos, ¿no? Porque son los únicos frutos que pueden dar en su condición actual. En segundo lugar, la buena nueva es que por amor a ellos Dios estableció la ley de la gracia para que todo árbol malo que quiera ser salvo pueda ser salvo, justificándolos gratuitamente y haciéndose el responsable de pagar la deuda por todos sus frutos malos. Los conscientes, de los que son limpiados durante el continuo, y los de ignorancia, de los que son limpiados el día de la expiación, en las bodas del Cordero, cuando Jesús confiesa el nombre de los vencedores. La tercera buena nueva es que por amor a nosotros, Dios ya cumplió su promesa y se hizo hombre, engendrando su reino humano, el Mesías de la promesa, tomando nuestra misma carne y sangre, haciéndose nuestro hermano en la carne, quien, por la fe en el poder de su Dios y Padre, fue perfeccionado y venció al pecado en nuestra carne, para llegar a ser un cordero adulto sin mancha de pecado, y nos mostró el camino que debemos seguir para ser transformados de árboles malos en árboles buenos, árboles de justicia, hijos de Dios y hermanos de Jesús, parte de la simiente de la mujer. Y la cuarta buena nueva es que, por amor a nosotros, Dios nos redimió de la esclavitud del pecado. Y eso es importante que lo sepamos y Satanás lo quiere ocultar. Nos redimió de la esclavitud del pecado con la sangre de su Cordero y manifestó su justicia, con la cual Él será declarado justo en su juicio, cuando pague la deuda asumida al perdonar los pecados de sus hijos, los árboles malos, que aceptaron la salvación. Y eso es importante, porque es el verdadero evangelio. Lo otro es verso. Y la quinta, justamente buena nueva,
es que al ser redimidos de la esclavitud del pecado, se abrieron las puertas de la cárcel. De modo que todos los que oigan y crean el Evangelio del Reino de Dios puedan salir de la cárcel, salir del reino del príncipe de este mundo, simbolizada por el atrio del templo, donde está el altar del sacrificio, símbolo del lugar donde debían morir todos los esclavos del pecado, y murió Jesús, cargando nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en el lugar donde Él vivía, en el templo de Dios, y pueda entrar en la casa, el templo, el reino de Dios, simbolizado por el tabernáculo y el santuario, por la puerta abierta. Y eso es lo que predicó Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Y leyó Isaías 61, 1 y 2, hasta una parte y ahí paró, porque el resto lo tenemos que cumplir nosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová el Señor? La presencia de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad ¿a quién? A los cautivos. ¿A qué cautivos? ¿Los cautivos en las cárceles romanas? No. Jesús no fue a ninguna cárcel. ¿A qué cárcel fue? A este mundo, a los cautivos en el reino del príncipe de este mundo. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Que ahora seríamos libres para salir de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí paró. El año en el que la puerta de la casa de Jehová está abierta. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, crean el Evangelio del Reino de Dios, para que puedan salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios. Y cuando iba a ser crucificado, antes de eso, Jesús le respondió a una pregunta y dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo, ¿quién? El Hijo del Hombre, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Va a haber muchos como él. Porque esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cuál es la cárcel? Está simbolizada en el santuario por el atrio, que es el símbolo del gran ciudad del dragón, Babilonia, Sodoma y Egipto. Y el tabernáculo es un símbolo de la casa de Dios, el reino de Dios, el Edén, Canaán, ¿no? Porque todos esos son símbolos del reino de Dios. Y afuera, en el atrio, está el altar, símbolo del lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte. Porque Jesús, ¿dónde murió? ¿En la casa de Dios o fuera? Fuera, tomando nuestro lugar, donde están los esclavos del pecado. Y al cumplirse la profecía del altar, se abrió la puerta y se abrió el camino, porque todos los símbolos del santuario pasaban a ser, digamos, reemplazados por las cosas celestiales mismas. El altar es el lugar donde Jesús murió y nosotros teníamos que morir. Y ahí se abrió la puerta y estuvo disponible la fuente, donde podemos lavarnos y vestirnos con la piel del cordero, con vestiduras blancas, para entrar a la casa de Dios por la puerta abierta, para nacer de Dios y que Dios empiece a derramar en nuestros corazones su amor, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Y eso es lo que vivían los miembros de la iglesia primitiva, y es lo que Satanás trató de ocultar, para que no haya más un testimonio como el que tenían los miembros de la iglesia primitiva. Pero, por supuesto, como Dios anunció, no va a tener éxito. Y cuando sea la profecía, se abrirían las puertas de la casa de Jehová. Abridme las puertas de la justicia. ¿Por qué? Porque el que entra a casa de Dios, ahí no hay pecado, no hay levadura. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y la sexta, justamente, buena nueva es que después de sembrar la semilla del reino en el corazón de los discípulos, haciéndoles comprender por 40 días las palabras de la profecía sobre el reino de Dios, Jesús ascendió a los cielos y en Pentecostés del año 31, después de ser glorificado, vino el reino de Dios a los hombres.
como Dios había anunciado, como Jesús anunció. Y leemos en Apocalipsis 12, el 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos de Jesús? ¿Vencieron? Sí que vencieron. ¿Vencieron a Satanás? Sí. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y por amor, fíjense, por tener el amor de Dios en el corazón, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio del reino de Dios para que sus hermanos pudieran ser salvos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón a partir del año 31. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años, del año 31 hasta el año 1291. Y ahí fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad, como Dios lo había anunciado, pero sería recuperado. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés en el año 31? Jesús y su Padre empezaron a morar en todos los hombres que oían, creían y obedecían a las palabras del Evangelio del Reino de Dios. Ellos nacían de Dios y empezaban a ser transformados en árboles buenos, a imagen de Jesús, cuando Dios derramaba su amor en sus corazones, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, en reemplazo de la ley del pecado, deshaciendo la obra de Satanás, como leemos en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ¿qué prometió hacer Dios? Transformarnos en imagen de Jesús, en árboles buenos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la simiente de la mujer. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el testimonio de Pablo. Y en séptimo lugar, ahora llegamos a las promesas para nosotros. Aunque el lugar santo de Dios y la verdad fueron echados por tierra a fines del siglo XIII, Dios prometió que los lugares asolados serían reedificados con las vírgenes sensatas del pueblo adventista. Y volverían a existir árboles de justicia que predicarían el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, preparando el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Y leemos en Daniel 8, el 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús y su Padre en el santuario, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando a los miembros de la iglesia primitiva que eran parte del templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y al final, ¿qué se le dice justamente a Daniel? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de las 2300 tardes y mañanas que se cumplieron en 1844, el santuario será purificado, dice nuestra Biblia, pero el original dice reedificado, hecho derecho, puesto en pie, como Dios le mostró en Ajuay. Primeros escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya ampliamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser reedificados. Va a haber de nuevo un pueblo que conoce a su Dios y es parte del templo de Dios. Como leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, a la visión del gran conflicto, vemos que nuestros pioneros sabían qué es lo que había pasado y qué es lo que iba a pasar. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, fíjense, en la verdad que predicaba la iglesia primitiva, irán siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Se perdieron? Sí, claro que se perdieron. ¿Qué enseñan nuestros teólogos? Que la iglesia tiene los dones, lo cual es una mentira.
porque nuestros primeros sabían que los dones se habían perdido. ¿Y quién los iba a recibir? Solamente las vírgenes sensatas. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Justamente, para que vuelvan a revivir los dones, para recibir de nuevo el Espíritu Santo y la promesa. Recuperar el conocimiento de la fe y prácticas de la iglesia primitiva. Volver a recuperar el conocimiento de la verdad. Como Dios le mostró a Ellen White, y en 1858 ella lo dijo y está registrado el primer tomo de Mensajes Selectos, página 121. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Esa es la primera tarea que Dios le dio al pueblo adventista. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y fíjense, ¿cuándo? Casi 30 años después, en 1887, ella declaró: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Estaba preparado? No. ¿Había recuperado el pueblo adventista el conocimiento de la verdad? No. Aún no conocía la verdad. Y sabemos que desde que fue dada la orden para reedificar a Jerusalén pasaron 2300 tardes y mañanas, hasta que fue dada la orden al pueblo adventista para reedificar los lugares asolados. Y Jesús fue claro: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Quiénes van a ser las columnas? Las vírgenes sensatas. Y nunca más saldrá de allí a escribir sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, esto es una profecía que se va a cumplir, es seguro. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y en el octavo lugar, después que comenzara el tiempo de angustia, que la promesa es que después comenzará el tiempo de angustia y el pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia oirá el llamado a salir de ella, como leemos en Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y ese es el pueblo que recibe la lluvia tardía, los mensajeros de Dios. El ángel es el mensajero de Dios. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, ya que está hablando de iglesias, y ahí se incluye a los adventistas nominales, todas las naciones han bebido el vino, el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y este llamado es a salir de todas las religiones, menos de la iglesia adventista nominal, que fue probada primero. Y esto es triste, porque como dice Daniel 12, ninguno de los impíos comprenderá, porque ya han rechazado el llamado de Dios. Y en ese tiempo, la puerta va a estar abierta para el pueblo que está ahora en la Gran Babilonia. Como dice Apocalipsis 22, 14 y 17, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber esposa para que se cumpla la profecía, y esa esposa, ¿quiénes son? Los 144.000 sellados del pueblo adventista dicen: ven. Y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y cuál fue el fruto? La gran multitud, que nadie va a poder contar, que va a estar cantando y diciendo: aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Dónde? En ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, porque también van a ser parte de la esposa del Cordero.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, como dice el original, las acciones de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y como Jesús anunció su sermón profético, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál? El que él predicaba en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta es palabra profética segura. ¿Se va a cumplir? Sí. Entonces habrá quedado preparado el camino a la segunda venida de Jesús y el pueblo adventista habrá cumplido su misión. Y por supuesto, son palabras seguras y se van a cumplir. Ahora, vamos a enfocarnos ahora en la última parte de nuestro estudio, en el verdadero uso de nuestro libre albedrío. ¿Por qué Satanás se esforzó tanto en echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad? ¿Por qué lo hizo? Porque cuando dejaran de existir miembros de la iglesia primitiva que eran parte del templo de Dios y conocían la verdad, ya nadie más podría oír la verdad, las palabras del Evangelio del Reino de Dios, y los hombres ya no podrían ejercer su libre albedrío, no podrían decidir salir de la cárcel y entrar al Reino de Dios. Porque eso es lo que Satanás quería impedir, que conociéramos la verdad y que hubiera nuevos hijos de Dios. Eso es lo que ocurrió en el periodo de Sardis, de 1291, cuando fue echado por tierra el lugar santuario de Dios, hasta 1517, cuando fue levantada la iglesia de Reforma, en el periodo en el que había quedado una sola iglesia, la mujer Jezabel, y el pueblo de Dios que estaba en medio de ellas tenía nombre de que vivía, se llamaba cristiano, pero estaba muerto. No había pasado de muerte a vida porque no conocía la verdad y no podía elegir obedecer justamente a la verdad. No podía ejercer su libre albedrío. ¿Por qué? Pues Satanás se lo estaba impidiendo. Estaba adorando a Satanás y a los demonios, adorando a los ídolos cristianos de la Gran Babilonia y no lo sabía. Como leemos en Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Cuál es el nombre? Cristiano. Y estás muerto. ¿Tenían vida? No, no tenían vida. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad, se había perdido el conocimiento de la verdad. Y eso no pasaba con los miembros de la iglesia primitiva, como dice Juan en 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué pasaba con los miembros de la iglesia de Sardis? Permanecían muertos. Permanece en muerte. Estaban muertos. No habían pasado muerte a vida porque no conocían la verdad. Y eso es lo que Satanás había logrado. En 1 Juan 4, 7 y 8 leemos: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que ama tiene el amor de Dios en el corazón y solo puede tenerlo si nació de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esa es la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? En la misma situación está el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, que después que entró el enemigo en el campo del padre de familia y sembró la semilla de la cizaña en sus corazones, están adorando a los mismos ídolos que el pueblo de Dios que estaba cautivo en medio de la Iglesia Católica en el periodo de Sardis, a los ídolos definidos en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, y no lo saben. Fíjense lo que dice el libro de la Trinidad, páginas 10 y 11 de la Casa Editora Sudamericana. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Adventista se introdujo la doctrina de Jezabel, la doctrina de Roma, el ídolo al que adoraba el pueblo de Dios en el tiempo de Sardis, sin saberlo. Y agregan: por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. O sea, ¿sobre qué tenemos que edificar nuestras casas? ¿Sobre Jehová, sobre la roca o sobre la arena? Sobre la Trinidad. ¿Sobre qué lugar está edificando su casa el ángel de la Odisea?
mientras duermen las vírgenes dormidas, en el mismo terreno que el ángel de Sardis. ¿Y cómo está? En la misma condición. ¿Pasó de muerte a vida? No. ¿Y qué nos dice Jesús? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa es la condición del pulantista. Se cree rico porque lo engañaron. Y no sabes, el pulantista no sabes, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está desnudo porque no conoce la verdad. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí y no de los que venden en la Odisea, no de los que andan por el camino, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuáles son las vestiduras blancas? Las que Él nos da cuando aceptamos la salvación. Y el oro refinado en fuego, el amor de Dios que Él derrama en nuestros corazones y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Despiértate. Abrí los ojos y mirá. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? De lo mismo que el ángel de Sardis. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo, porque todavía no está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo los adventistas podríamos empezar a usar nuestro libre albedrío? Cuando empezáramos a despertarnos, porque cuando estamos dormidos, no. Y eso podría suceder en dos etapas diferentes, ¿no? Primero, cuando, como le sucedió a Guillermo Millet en su sueño profético, nos empezáramos a dar cuenta que hay abominaciones en nuestra iglesia, que ha sido introducida una gran cantidad de joyas y monedas falsas por nuestros mismos pioneros. Porque muchos adventistas creen que lo que introdujeron nuestros pioneros es la verdad, y no, son joyas y monedas falsas, como Dios le mostró a Miller. Y que luego los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas trajeron la suciedad y la basura de la gran Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús anunció, y que ese es el alimento que se le está dando al pueblo adventista. Y el que se despertara, empezar a despertar, tendría que ejercer su libre albedrío. ¿Qué deberíamos decidir hacer en ese momento? Tendríamos que ejercer nuestro libre albedrío para decidir entre a callarnos y ocultarlo. ¿Para qué? Para mantener nuestro puesto en la iglesia, si soy anciano, si soy maestro de escuela sabática, o nuestro trabajo en la organización y nuestra buena relación con los hermanos, o clamar a Dios por ayuda, como lo hizo Miller en su sueño, para que Él, haciendo la obra del hombre de la escobilla, nos guíe a comprender cuál es la verdad y luego nos envíe como sus mensajeros a darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, sabiendo que seremos perseguidos y golpeados por los siervos malos, porque Jesús lo anunció, para impedir que el pueblo adventista reciba el verdadero alimento. Ahora, ¿y esto es seguro? Sí, se va a cumplir. Todo lo que Dios anunció se cumplió. Fíjense lo que le mostró a Guillermo Miller. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Quién las introdujeron? Los pioneros. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuando más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me iré entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, fíjense, y esto es una separación, ¿no? Esto ocurrió en 1903, cuando Dios separó a su pueblo de los apóstatas de Battle Creek. Mientras echaba a una persona, 3 más entraban. ¿Quiénes? Los vestidos de ovejas, y traían suciedad como virutas, arena y toda clase de basuras, toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. ¿Conoce el pueblo de la Odisea la verdad, la profecía? ¿Cuál es su misión? No, no la conoce. Está sin profecía. También hicieron pedazos el cofre, que es la profecía de 2520 años, el marco del cuadro de 1843, y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira, dice Miller. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda.
¿Qué hizo? Clamó a Dios. ¿Y le respondió Dios? Sí. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. ¿eh? Y esa habitación símbolo es su mente, como la habitación de Ezequiel 8. Tenía una escobilla en la mano y abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. ¿Y qué le contestó? Que no temiese porque él les prestaría su cuidado. Él sabía cuáles eran las joyas verdaderas. Y después tenemos que usar nuestro libre albedrío cuando somos despertados de nuestro sueño por el clamor de medianoche y vemos iluminado el camino angosto a la ciudad de Dios. Como Dios le mostró a Miller, que después de que las joyas y monedas falsas y la basura subieran y salieran por la ventana, el hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. ¿Por qué? Porque el primer cofre, la profecía de 2520 años, no era el lugar donde tenían que estar todas las profecías. Tenían que estar puestas en otro cofre mucho mayor y en otro orden. Y reuniendo a un puñado de joyas, las monedas, a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamando entonces me dijo, ven y ve. Miré el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, 10 veces más que en 1844. ¿Por qué? Porque ahora Miller vio el verdadero mensaje que tenemos que predicar. Por eso tenemos que empezar a profetizar de nuevo, mostrando esta luz que brilla 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que la habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, en otro y hermoso orden, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo, dice, y ese grito me despertó. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Cuando alguien ve este espectáculo, con este grito, empezaría el clamor de medianoche que despertaría a todas las vírgenes, que oirían el mensaje de Elías. Verían iluminado el camino a la ciudad de Dios, a donde, luego de arreglar sus lámparas, deben llegar para poder entrar con la esposa a las bodas. Y los siervos fieles y prudentes habrían empezado a profetizar de nuevo, empezando por sus hermanos. Y como Dios le mostró a Nehuay, y está escrito en Testimonios para los Ministros, página 475, dice ella, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué tiene que predicar? Lo mismo que predicó Elías, porque en nuestro medio habría entrado ¿quién? Los siervos de Jezabel estarían, como en el tiempo de que Acab se había casado con Jezabel. Acab, el dirigente de Israel, se había casado con Jezabel. Lo mismo estaría pasando en este tiempo. Y en nuestro medio estarían los profetas de Baal, los profetas de Jezabel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Jezabel es Dios, id en pos de él. Pero decídanse, porque de esto depende la vida de ustedes. Y esa es la decisión que vamos a tener que tomar. ¿A quién vamos a adorar? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, como los berianos. ¿Van a creer a lo que se les predique? No, no van a dar ninguna autoridad al que predica, simplemente la única autoridad la va a tener la palabra de Dios, como los berianos, que escuchaban a Pablo y verificaban si lo que Pablo decía estaba escrito en las Escrituras. ¿Y cuál es la lámpara? Como dice el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y por qué tendríamos que arreglar nuestras lámparas? Porque lo que tenemos son los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica, donde están las palabras sabios de Roma. Y a partir de ese momento, justamente, como Dios le mostró a Nehuay, el pueblo antista empezaría a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. En su primera misión, Dios le mostró esto. Dios le mostró el camino que el pueblo antista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Quién lo recorrería? El pueblo antista. ¿Habría otro pueblo recorriéndolo? No.
Primero las vírgenes. Porque las primicias de la esposa del Cordero son del pueblo adventista. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque fíjense, no todo el pueblo adventista recorre el camino, las vírgenes sensatas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué? Porque esa luz es la luz de la verdad. Porque el pueblo adventista volvería a predicar la verdad, como la predicaba el pueblo de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué deberíamos decidir hacer en ese momento? Tendremos que ejercer nuestro libre albedrío para decidir entre, primero, actuar como vírgenes sensatas, cuyos corazones son semejantes a, como Jesús lo anunció, la tierra que está al lado del camino, de la cual Satanás, por medio de los siervos malos que pasan por el camino, arrancarán la semilla del reino. Y estas son las vírgenes sensatas que van a comprar a los hombres, y no de Dios, no de Jesús. O la tierra con pedregales, que son los que comprenderían la palabra, que van a comprender la palabra del reino, pero al venir la persecución por causa de la palabra se volverán atrás, porque tristemente va a ocurrir. Van a empezar a recorrer el camino angosto y se van a caer del camino. Y tercero, la tierra con espinos, en la cual los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogarán la palabra del reino. Son tres tipos de tierra que no van a dar fruto, como Jesús lo anunció. Y vamos a leer Marcos 4, 15 al 20. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, porque esa es la misión de los siervos malos, ¿no? A los que usa Satanás. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, porque la entienden, y empieza a recorrer el camino. Pero ¿qué viene? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, porque todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución, y van a tropezar. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hacen fructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estas son las vírgenes sensatas, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y ya 100 por uno. Por eso es importante que clamemos a Dios para que nos dé justamente lo que necesitamos para actuar como vírgenes sensatas, que nos dé hambre y sed de justicia, que nos dé lo que necesitamos para vencer en la prueba que nos espera. Y justamente las vírgenes sensatas van a usar su libre albedrío para recorrer el camino angosto, ¿no? Y van a actuar como vírgenes sensatas cuyos corazones son semejantes a la buena tierra, y van a arreglar sus lámparas, siguiendo las instrucciones que Dios nos dio para poder recuperar el conocimiento de la verdad, para poder ver claramente la diferencia entre la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, el falso Jesús, y la puerta estrecha del templo de Jehová, la diferencia entre el falso Jesús y el santo, el verdadero Jesús, para que la luz de nuestras lámparas ilumine el camino hacia Dios y así poder empezar a recorrer el camino angosto mientras les damos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, porque todas las vírgenes que recorran el camino van a ser siervos fieles y prudentes. Por eso Jesús dice, hablando justamente de lo que va a pasar, y está hablando del reino de los cielos, al que es semejante a las vírgenes. ¿Quién es pues? ¿Qué virgen es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, sobre las otras vírgenes, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Hasta cuándo hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos? Hasta que empiece el tiempo de angustia, hasta que Jesús venga como ladrón y empiece el tiempo de angustia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y niega las señales de los tiempos, ¿no? Niega las hojas que brotan de la higuera, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué cosa? Come y beben los borrachos de la mesa de Jezabel. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es importante. Para esto tenemos que usar nuestro libre albedrío, porque de la decisión que en este tiempo tomemos cada uno de nosotros, aceptando o rechazando toda la salvación, depende nuestro destino eterno, ¿no? Como Dios lo mostró en el Juárez, está escrito en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, el que nos dice que no adoremos a la imagen de la bestia. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. El trigo, los que adoran a Jehová; la cizaña, los que adoran a la Trinidad. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Por qué? Nuestra vida depende de ello, ¿no? ¿Y qué va a pasar al final de este tiempo de prueba? Como Jesús lo anunció, de manera que como se arranca la cizaña, porque la cizaña va a crecer en el corazón de las vírgenes insensatas hasta llegar a ser una planta con fruto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el hombre a sus ángeles, el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino, de las vírgenes a las que en este tiempo semejante al reino de los cielos, a todos los que sirven de tropiezo, y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de la separación, los justos resplandecerán como el sol, a recibir la lluvia tardía en el reino de su Padre. El que tiene oído oír, oiga. ¿Y cuándo tenemos que oírlo? Ahora. Con el que tenemos que oír la palabra de Dios y, como vírgenes sensatas, recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Y tenemos que darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Esa es nuestra misión. Y el resto lo va a hacer Dios. ¿Quién nos va a transformar a imagen de Jesús? ¿Nosotros? No. No podemos. Es lo que Dios prometió hacer con los siervos fieles y prudentes, que serán bienaventurados. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.